Primero que nada, muchas gracias a Microjuris por este espacio, por estos minutos de compartir una materia que me imagino todos los que nos vamos conectando nos interesa, nos apasiona un poco más, un poco menos, que no es tan aburrida como se piensa, impuestos. Uno ahí nomás se empieza a pensar en números, alícuotas, y vamos a ver que puede haber un mensaje o un vocabulario un poco más llano, y vamos a estar hablando igual de impuestos y de una manera, espero, interesante. Gracias a Microjuris nuevamente, a Fede, que ha estado muy atento, a Carolina, que es quien hace las publicaciones, que también ha sido siempre muy atenta. Esto no pretende ser una clase magistral como ha publicado Microjuris, sino más bien una charla, hablar de cuestiones vigentes e importantes que se va planteando todo contribuyente y especialmente en esta época de emergencia. Toda la charla va a tener un trasfondo que es el principio de razonabilidad. Este es un principio constitucional tributario que lo encontramos en el artículo 28 y 33 de la Constitución, pero no es mi intención citar ni doctrina, ni artículos, ni jurisprudencia de memoria, porque aburriría, no tengo muy buena memoria, y porque tenemos que ir al fondo de las cuestiones. Este principio, junto con el principio de capacidad contributiva, son los dos principios que deben guiar, a mi entender, a todo tributarista. Se dice que el principio de capacidad contributiva es la estrella polar del tributarista, y a mí me gusta siempre sumar a la razonabilidad del tributarista y del sistema tributario. Y no encuentro mejor forma, mejor inclusive que lo que dice nuestra Constitución, de explicarlo a través de una charla que tiene este personaje que vemos en el fondo de la pantalla, que es el Principito, quien en uno de sus viajes interestelares se entrevista con un rey, y en una parte de su charla el rey le dice: si yo le ordenara a un general que volara de flor en flor como una mariposa, o que escribiera una tragedia, que se transformara en ave marina, y el general no cumpliera esa orden, ¿quién de los dos, el general o yo, estaría en falta? Usted, dijo con firmeza el Principito. Exacto. Hay que exigir a cada persona, y podemos acá hacer un paréntesis y agregar contribuyente, lo que cada persona puede hacer, dijo el rey. La autoridad reposa sobre todo en la razón. Si tú le ordenas a tu pueblo que se arroje al mar, el pueblo hará una revolución. Yo tengo derecho a exigir obediencia solo cuando mis órdenes son razonables. Y estamos acostumbrados en todo el derecho argentino, y particularmente en el derecho tributario, a tener normas, a tener resoluciones generales, a tener hoy decisiones administrativas que son sumamente irrazonables, y sin embargo, principio de legalidad mediante, se debe cumplir. Entonces, siguiendo siempre con el trasfondo del principio de razonabilidad, vamos a analizar el contexto actual, más bien la foto al 20 de marzo, cómo llega la Argentina a esta situación de emergencia. Bueno, la Argentina llega a la pandemia, al aislamiento, con una carga tributaria récord a nivel nacional, provincial y municipal. Héctor Villegas, para referirse al sistema tributario argentino, siempre cita a Schmolders, quien ha dicho que la totalidad de los impuestos vigentes en un país, uno al lado del otro, no es siempre a la vez un conjunto o sistema razonable y eficaz, y que la expresión sistema tributario era inadecuada para el caos tributario que puede verse en la práctica en muchos países, especialmente, agrego yo, en la Argentina. La Argentina en el 2019 tenía 163 impuestos, tanto a nivel nacional, provincial como municipal. Hablamos de impuestos, tasas, servicios, contribuciones. Pero en el 2020 batimos nuestro propio récord y empezamos antes de la pandemia con 165 impuestos. Y esto lógicamente sin contar varios impuestos que ya se han establecido
municipalmente, varias tasas nuevas que también se han establecido municipalmente, y 2 impuestos que están actualmente en tratamiento en el Congreso, como son el impuesto a los grandes patrimonios y el impuesto a los eventos y festivales musicales vía streaming. O sea que seguimos superando nuestro propio récord. Llegamos también al 20 de marzo con una acumulación de poder en el Poder Ejecutivo Nacional inédita en tiempos de democracia moderna. Recordemos que previo a la pandemia, la ley 27541, conocida como Ley de Solidaridad, ya delegaba varias e importantes facultades en el Poder Ejecutivo Nacional. Luego de eso se siguieron los decretos de necesidad de urgencia como el 260 de emergencia sanitaria, el 351 de emergencia pública, y así muchos decretos y decisiones administrativas más, y luego siguieron también las provincias haciendo lo propio. Llegamos también con una informalidad del 50% y un default virtual y real que es inminente, y es inminente desde hace varios días atrás, desde hace varios meses atrás, que se viene reperfilando la deuda del Estado Nacional con sus acreedores. El próximo vencimiento del canje del canje de deuda ha sido establecido para el 24 de julio, pero hace meses que venimos así y le guste a quien le guste o le pese a quien le pese, la realidad es que estamos hoy en un default que no ha sido declarado con las consecuencias económicas y financieras que eso va a traer, pero hoy estamos en un incumplimiento. El 95% de las empresas en la Argentina son MIPYMES. ¿Esto qué implica? Esto nos demuestra cuál es la fuerza productiva que tiene el país, y eso implica también cuál es la fuerza contributiva que hay en el país, de dónde viene la mayor parte de las contribuciones y sobre quién recae al mismo tiempo la mayor parte de los impuestos a nivel nacional. Perdón, pero se me ha trabado. Ahí está. Y por último, también siempre hablando al 20 de marzo de este año, 1 de cada 3 argentinos se encuentra bajo la línea de la pobreza, lo que implica una clara demostración de lo difícil que va a ser recuperarse financiera, económicamente y también tributariamente. Ante esta situación surgen dos primeros y grandes interrogantes: declaraciones juradas y pago de impuestos. ¿Se deben presentar las declaraciones juradas? En su caso, ¿cómo? ¿Y debo pagar los impuestos? Y en su caso, ¿en qué medida? Bueno, esto ya está previamente a esta situación de emergencia que vivimos, reglado en la ley 11.683. Tenemos que tener presente que nuestro sistema tributario es un sistema autodeclarativo, esto está en el artículo 11, en donde es el contribuyente el que declara su impuesto y declara la medida del impuesto, lo que no le quita facultades al fisco de después salir a controlar y ver si estuvo bien declarado y bien ingresado ese impuesto. Y luego tenemos también el decreto reglamentario 1397 del 79, que establece ciertas formalidades respecto a quién debe presentar el impuesto, cómo se debe presentar el impuesto, y también el artículo 39.4 de la 11.683 que dice qué pasa ante las presentaciones de declaraciones juradas que son inexactas o incompletas. Vamos a hacer un repaso para luego meternos en esta ley, en la situación de emergencia. Esta misma ley también contempla al contribuyente diligente, establece un claro deber de colaboración del contribuyente, independientemente de la justicia del tributo, independientemente de la capacidad contributiva. Se establecen sanciones, algunas de índole formal y algunas de índole sustancial. Se establecen intereses sobre los impuestos dejados de ingresar, y también hay ciertos beneficios actuales y se producen ciertos beneficios futuros respecto de la presentación de declaraciones juradas y, lógicamente, también respecto del pago de impuestos. Entonces, frente a esta situación, tenemos dos caminos: presentar las declaraciones juradas y escoger la vía administrativa, pagar o no pagar el impuesto, o surge la pregunta de si podemos pedir la suspensión en el pago de impuestos. Bueno, por supuesto que se puede pedir la suspensión en el pago de impuestos, pero para esto debemos para hacernos esta pregunta debemos tener en cuenta cuáles son las distintas alternativas que tiene el contribuyente.
Y luego vamos a encontrar la respuesta a esta pregunta, si se ajusta o no a la situación de cada caso particular. Primero que nada, tenemos que el contribuyente puede, en una situación, la normal y la esperable, presentar las declaraciones juradas e ingresar en tiempo y forma el impuesto. Puede no presentar declaraciones juradas y, en consecuencia, no pagar, ya que no existe tributo declarado. Puede presentar declaraciones juradas en cero o en menos de su realidad fiscal y no pagar si fue en cero, o pagar lo que declaró en menos. Puede presentar una declaración jurada con información real y no ingresar el impuesto, o puede pedir a la justicia que autorice a no pagar un impuesto determinado, o no pagar por un periodo determinado, o pagar en menos, o que se declare la inconstitucionalidad o la confiscatoriedad de un impuesto determinado. Entonces, en este contexto, en este abanico de posibilidades, vemos que existen dos grandes caminos, como dije al comienzo: judicializar o no judicializar. Si la vía que elige el contribuyente es la de la judicialización, o sea, solicito el no pago, la suspensión y o la disminución, la herramienta que tiene el contribuyente por excelencia es la medida cautelar autónoma, que está expresamente legislada en el artículo 230 y 232 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Ahí tiene el artículo, no es necesario entrar en la lectura, pero sí vamos a explicar. La medida cautelar es un procedimiento mediante el cual se presenta el contribuyente a la justicia y pide justamente que cautelarmente, inicialmente en forma provisoria, se suspenda o se autorice algo al juez. En este caso puede ser, por ejemplo, el no pago de un determinado impuesto, o puede pedir inclusive que se permita el diferimiento del pago, o, por ejemplo, en el caso de ajuste por inflación, que se permita el ajuste en un periodo menor al que la ley establece. Y así pueden haber distintos tipos de pedidos que se realicen. ¿Cuál es la situación particular en la que nos encontramos hoy? Es la Feria Judicial Extraordinaria. Si bien ya se ha ido la feria, se ha levantado la feria en casi todo el país, no así en la zona del AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires. Ahí la feria federal continúa. Esto que implicaba que era un doble valladar que debía sortear, o que debe sortear, en este caso para los contribuyentes del AMBA, si uno quiere realizar un pedido ante la justicia. ¿Y por qué es un doble valladar? Porque primero tenemos que pedirle al juez que se habilite la feria, y luego el juez tiene que resolver favorablemente nuestro pedido. Es lo que denominamos o llamamos comúnmente como una medida cautelar al cuadrado, porque hay que acreditar doblemente la urgencia y la necesidad para habilitación de feria y para el tratamiento del fondo del asunto. Bueno, lógicamente, y como siempre pasa, hubieron contribuyentes que se adelantaron y muy rápidamente solicitaron esa habilitación de feria y que se suspenda el pago de impuestos, porque sus ingresos se habían visto reducidos, porque la situación de emergencia le había impedido el ejercicio de su actividad, y una serie de planteos que realizaron ante la justicia. Si no les molesta, yo voy a ir tomando unos mates mientras vamos hablando un poquito. Dos de los fallos que traje para comentar un poco son Bingo Ramallo y World Games. Son dos fallos de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Bueno, acá lo particular fue que la Cámara ni siquiera habilitó el levantamiento de la feria. O sea que no trató el fondo del asunto. Pero son muy importantes los argumentos que dio la Cámara para entender un poco la fuerza que tiene que tener el pedido, y para ver la importancia del compliance, como vamos a hablar al final de esta charla. Estos fallos, lógicamente, que se encuentran publicados en Microjuris, así que los pueden buscar ahí, y si no, también van a estar acompañados como material de apoyo. En concreto, la Cámara dio 3 argumentos redactados de distinta manera, pero muy similares en los dos fallos que vamos a comentar. Primero, dijo que la pretensión del contribuyente tenía naturaleza estrictamente patrimonial. Este primer argumento lo cito porque hace bastante ruido,
no habilitar una feria o no atender un pedido porque porque es una solicitud de índole patrimonial, es un poco llamativo, ya que el patrimonio también se encuentra ilógicamente protegido por nuestra Constitución. Y los otros dos argumentos son los que hacen hincapié un poquito en el compliance o en la prueba, como vamos a ver al final. ¿Qué dijo en concreto la Cámara en ambos casos? Que no se había acreditado una circunstancia de urgencia concreta que importara un riesgo cierto de que su pretensión se tornara ineficaz, la pretensión del contribuyente, en el caso de que no fuera tratada durante el receso judicial, el pedido, porque se había aportado únicamente la nómina salarial, el formulario 931 correspondiente al periodo febrero del 2020 y el saldo de 3 cuentas bancarias, elementos insuficientes per se para tener por configurada la urgencia que requiere el levantamiento de la feria. Y finalmente agrega el tribunal que no se aportó documentación respaldatoria que demostrara la situación económica, financiera y patrimonial del contribuyente de modo circunstanciado, ni se acompañó un detalle de los montos a pagar en concepto de la totalidad de las obligaciones impositivas a su cargo. Y acá es donde hacemos la primer tilde, el primer check al compliance. ¿Por qué? Porque estamos viendo claramente que la documentación que acompañó el contribuyente para su pedido fue insuficiente a criterio del juez. Todo contribuyente, todo emprendedor tiene en su cabeza cuáles son los incumplimientos que se van a producir, cuáles son los próximos vencimientos que tiene que pagar, cuáles son los empleados que no puede pagar sueldos, qué cuenta tiene en rojo, cuáles son los proveedores cuyos vencimientos se aproximan, los cheques a pagar. Pero si lo tiene en la cabeza y no lo exterioriza de una forma visible, concreta y que el juez lo pueda ver en forma clara, el pedido va a ser denegado, lisa y llanamente. Y traje otro fallo también para comentar, que este es un fallo dictado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, porque acá la Cámara toma una resolución que me parece a mí muy atinada, muy prudente. En este caso, es un caso por un delito aduanero, en donde se había pedido y se había ordenado, se había hecho efectivo un embargo por 11 millones de pesos en la cuenta de Broni. Broni se opone, se rechaza y apela a la medida. En la oposición que realiza Broni a este embargo por 11 millones, explica que la situación de emergencia generó que el Estado Nacional disponga licencias excepcionales para todos los trabajadores, que no se podía afectar el derecho a la remuneración de estos trabajadores y que solamente podían trabajar aquellos empleados que eran considerados como esenciales. Por lo tanto, si no era una actividad esencial, no solamente no iban a concurrir los trabajadores, sino que tenía que continuar pagando el sueldo. Y que había muchos empleados que no podían realizar trabajo desde su casa debido a la actividad que Broni realiza. Suma a esto que el contexto de emergencia se produjo no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, con lo que caían las importaciones y las exportaciones, y la actividad de Broni se veía sensiblemente afectada. Y por lo tanto, trabar un embargo por más del 100% del monto que había depositado en la cuenta, evidentemente no tenía los 11 millones, pero cada depósito que se produjera iba a ser absorbido por el embargo. Si se mantenía ese embargo, se iba a producir no solamente la imposibilidad de pagar el sueldo a los empleados, sino la quiebra directa de Broni. Como corresponde, el tribunal le da vista al fiscal de cámara contesta muy brevemente diciendo, miren, si todo lo que dice Broni está acreditado o puede ser acreditado, no me opongo a que se levante el embargo a los fines solicitados. Y resuelve finalmente Cámara mandando el expediente al juzgado inferior y ordenándole al tribunal que realice los actos necesarios para dilucidar si lo que dice Broni es real y en el caso de que así lo fuera, ordene el levantamiento del embargo y solamente a los fines solicitados, o sea, pago de impuestos, pago de servicios y el desarrollo de la actividad económica de Broni. Con lo cual vemos que es el propio tribunal y el fiscal quien sugiere compliance tributario. Si Broni hubiera hecho
hubiera tenido la prueba de todo lo que aduce en forma previa, todo este trámite se hubiera sorteado mucho más rápido, no se hubiera enviado no se hubiera dado recomendaciones al tribunal inferior, se hubiera resuelto el levantamiento del embargo en forma inmediata. Y todo emprendedor, todo trabajador, todo empresario sabe que cada día que una cuenta está embargada produce serios riesgos y es un serio peligro. Entonces, durante esta feria, ya levantada por suerte y afortunadamente en la mayoría del país, salvo en el AMBA, como dijimos, uno tiene que acreditar una verdadera urgencia para la habilitación de la feria, similar a las medidas cautelares, y esto implica demostrar que existe un caso en ciernes, o sea, un caso que necesita ser resuelto. No puede ir uno en consulta al juzgado a pedir qué opina respecto a un caso determinado. Tiene que haber un caso a resolverse. Tiene que haber un peligro en la demora, una urgencia, demostrar esa verosimilitud de derecho, y se exige, para el caso de las cautelares, una contracautela, que muchas veces se habilita que sea una caución personal. Visto todo este contexto y ante la posibilidad que alguien, un contribuyente, se presente a la justicia a realizar un pedido de esta índole, yo lo veo muy similar a un reperfilamiento de deuda particular, muy similar al default nacional. Entonces, llega la hora de preguntarse si el fisco, al oponerse, no está yendo en contra de sus propios actos, lo que se resume en el adagio romano venire contra factum proprium non valet. Esto implica que el Estado Nacional se para frente a sus deudores de una manera, que no son más que los contribuyentes, y les exige el pago de los impuestos en tiempo y forma, pero se para frente a sus acreedores y les exige o les solicita el reperfilamiento de deuda, le pide quitas, le pide que no le impongan sanciones. E inclusive, venimos a aventurar, de la posibilidad de solicitar un pago a mejor fortuna, el cual está contemplado en el artículo 889 del Código Civil y Comercial de la Nación, estaba también en el anterior código, que no es más ni menos que lo que también está pidiendo el Estado argentino frente a sus acreedores, que es: voy a pagar, pero necesito una espera, cuando mi situación económica mejore. Ahora pasamos al segundo escenario. Recién vimos el escenario que se planteaba en el caso de que uno decide judicializar. Ahora, si uno decide no judicializar, pero igualmente no tiene la capacidad actual contributiva para pagar los impuestos porque no genera ingresos, o los que genera son para, toma la decisión empresaria de que utilizarlos para otro fin, como puede ser el pago de salarios, bueno, surge la dicotomía y hay muchas consultas al respecto de: ¿se debe presentar o no se debe presentar la declaración jurada? Y en su caso, ¿cómo debo presentarla? Bueno, les anticipo que la declaración jurada tiene que ser presentada, a mi criterio, siempre, en tiempo y forma y con la veracidad de la situación impositiva del periodo fiscal que se está declarando frente al fisco. ¿Por qué? Porque la no presentación de la declaración jurada, el solo hecho de la no presentación de la declaración jurada puede liberar esquirlas que no sabe el alcance que pueden llegar a tener, e inclusive el ahorro que uno piensa que puede estar haciendo por no presentar una determinada declaración jurada puede volver en el futuro como un boomerang que nos puede golpear, y nos puede golpear muy fuerte. La consecuencia más importante que tenemos es que puede ser tenido como un delito penal tributario. Se pueden desprender delitos penales si esa declaración jurada que no presenté era por un impuesto que supera un monto determinado establecido en la ley penal tributaria. Establecido en la primera parte de la ley penal tributaria, hoy que la tenemos en la ley 27430, que derogó la 24769, todos los subartículos que menciono ahí, y todos esos subartículos, tanto los que hablan de evasión simple como evasión agravada, como retenciones indebidas, aprovechamientos indebidos de beneficios fiscales, etc., hablan de declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas o cualquier otro ardid o engaño. Y la presentación de una declaración jurada con montos que no son los correctos
no es más que una ocultación maliciosa o una declaración maliciosa. Y ni que hablar de la no presentación de una declaración jurada. Y en el peor de los casos tenemos una fórmula muy ambigua y muy amplia que es cualquier otro ardid o engaño. O sea que no hay posibilidades de que una presentación de una declaración jurada errónea, falsa o la no presentación no pueda ser tenida como un delito penal si supera un determinado monto. Y esta misma ley, la ley penal tributaria, en el artículo 19, nos está pidiendo, nos está sugiriendo el compliance tributario. ¿Por qué? Porque inclusive en el caso de que se supere este monto objetivo de punibilidad, ya sea para evasión simple o evasión agravada, nos dice que el organismo fiscal no tiene la obligación de realizar la denuncia, ¿no es cierto?, en determinados casos. ¿Cuándo? Cuando el contribuyente haya demostrado que actuó con diligencia, con responsabilidad y que permita entender que el accionar del contribuyente no tenía por fin generar ningún perjuicio fiscal. ¿Y esto cómo es, cómo es la forma de acreditarlo? ¿Cómo es la forma de demostrarlo? Bueno, con prueba. Todos estos hechos se demuestran con la prueba que va generando el contribuyente. Y después tenemos otras consecuencias que se generan de la no presentación de una declaración jurada. Las consecuencias económicamente menores o inclusive algunos denominados como de bagatela son las multas formales, que son realmente ínfimas en cuanto a su contenido económico. Pero se desprende que éstas se aplican a través de un sumario administrativo. Luego de una no presentación de una declaración jurada o una presentación errónea, se aplica el sumario administrativo del artículo 70. Esto implica que una no presentación puede abrir una puerta para que realicen una investigación profunda y exhaustiva y se encuentren otros incumplimientos que pueden no ser intencionales u otros errores en los que incurrió el contribuyente, y las consecuencias, como dijimos recién, son realmente inestimables al comienzo. Luego tenemos las multas sustanciales, que son las multas por omisión y defraudación. Las encontramos en el artículo 45 y 46 de la Ley de Procedimiento Tributario. En el caso de omisión, cuando se entiende que hay culpa del contribuyente, las multas van hasta un 100%, pero ya si se entiende que hay dolo, estas van hasta un 600% del monto dejado de ingresar. Y ambas multas tienen también una fórmula idéntica, que es salvo error excusable. Este salvo error excusable es que no se va a imponer la multa o se va a graduar la multa al mínimo previsto legalmente si el contribuyente demuestra que existe un error realmente atendible por el cual tributó en menos o dijo que iba a tributar en menos. Y acá seguimos haciendo checks o tildes para el compliance tributario, porque todo esto se demuestra única y exclusivamente con pruebas. Entonces tenemos la no presentación o la presentación errónea de la declaración jurada nos puede llevar a determinaciones de oficio para determinar el impuesto dejado de ingresar o el impuesto ingresado en menos, y además sumarios administrativos para poder determinar las multas que se van a imponer. Y además se van a imponer intereses resarcitorios, como dijimos al principio, no sobre las multas, sino sobre el impuesto dejado de ingresar. Y estos intereses tenemos que verlos como los definió la Corte en Abela de Colombres, un viejo fallo en donde dice que los intereses son una sanción civil. ¿Y cómo me eximo de sanciones? Me eximo de sanciones en el derecho si yo demuestro que tuve una conducta diligente y que la consecuencia indeseada no fue producida intencionalmente o no fue buscada por el contribuyente. Esto nos lleva a la interpretación holística del derecho y tenemos que empezar a ver que no solamente nos vamos a regir por cuestiones o por el derecho tributario duro, sino que ante una situación de emergencia necesitamos acudir a otras ramas del derecho. Y acá cito un fallo muy interesante que es Hoteles Sheraton de Argentina, del Tribunal Fiscal,
de la Nación, la Sala A del año 99. Con lo cual vemos que es un fallo que fue dictado en una situación normal o que no era de emergencia, aun cuando siempre han habido leyes de emergencia en nuestro país. ¿Y qué fue lo que pasó en concreto en este fallo? Que es muy interesante los efectos de la imposición de multas y de intereses. Bueno, Tele Sheraton había deducido del impuesto a las ganancias los gastos en los que había incurrido para mantener un programa de beneficios de pasajeros frecuentes. Entonces, todo lo que había invertido en mantener ese programa de beneficios lo dedujo directamente del impuesto a las ganancias. Estas deducciones fueron impugnadas por el fisco porque fueron parcialmente impugnadas porque entendió el fisco que se había deducido en más. Recurrió al fisco, llegan al Tribunal Fiscal de la Nación, ¿y qué dice el Tribunal Fiscal de la Nación? Que el error en el que incurrió, que la estimación que había hecho Hotel Sheraton había sido efectivamente errónea, pero había sido errónea sin mala fe, o sea, no había dolo en el accionar, no había una intención de defraudar al fisco. Por lo tanto, en situaciones normales, repito, no había emergencia, ajustó el impuesto, pero eximió a Sheraton, a la cadena de hoteles, del pago de multas e intereses. Con lo cual, si se pudo acreditar en circunstancias normales que no había intención de defraudar, en situaciones extraordinarias, con más razón lo podemos acreditar. Pero es muy importante que esa acreditación sea de una manera segura e indubitable. Se presentan otras características también, otras consecuencias, mejor dicho, de la no presentación de declaraciones juradas, que son ejecuciones fiscales inmediatas y medidas cautelares. Estas medidas cautelares generalmente van acompañadas o se tratan de embargos, inhibiciones, embargos sobre bienes o embargos sobre cuentas bancarias que frenan el giro empresarial del contribuyente. Hoy están suspendidas las medidas cautelares, pero esta suspensión no es sine die, en algún momento se va a rehabilitar y esta situación de emergencia se va a superar. Por lo tanto, son consecuencias que debemos hoy inclusive tener presente. Y algo muy importante es que siempre o cada tanto se dictan regularizaciones impositivas en la Argentina, conocidas como moratoria. Hace mucho o hace tiempo se decía que eran cada 10 años. Hoy vemos que son cada vez más frecuentes, cada vez más necesarias. Y si uno no presentó una declaración jurada en tiempo y forma o la presentó de manera errónea, cuando se presente a regularizar su situación, no va a haber declarado la realidad. Entonces no va a regularizar toda su deuda. Esto genera un doble perjuicio. Primero, que no estamos regularizando todo lo que nosotros sabemos que le debemos al fisco. Y otro es que las últimas 3 moratorias que hemos tenido en la Argentina contienen algo que es muy importante y a mi criterio muy juicioso, y es que el contribuyente que declaró datos erróneos, si el fisco lo detecta, pierde todos los beneficios que la ley de moratoria otorga. Con lo cual, el resultado negativo para el contribuyente es doble. Y además encontramos también en la ley otros eximientes, que estos ya vienen de por sí, sin necesidad de invocar situaciones extraordinarias, en cuanto a la presentación en tiempos o rectificación en tiempos normales de las declaraciones juradas. Según el momento en el que la presentación o la rectificación de la declaración jurada se efectúe, tenemos reducciones de multas que van desde el 100% hasta 1/3 del mínimo legal. Entonces, frente a todo este panorama nos preguntamos, ¿llegó el momento de hacer un reperfilamiento particular? Y bueno, tenemos que acudir a normas que contiene el Código Civil y Comercial de la Nación. Es cierto que los tenemos, como mencionamos antes, en el 995, que habla de la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones, el 956, que habla del imposibilitamiento temporario en el cumplimiento de las obligaciones. Esto
el hecho de la pandemia, el hecho de la emergencia, el hecho de un decreto de necesidad y urgencia que prohíba a la gente ir a trabajar o que ordene según número de documento quién puede ir a trabajar o que establezca cuáles son las actividades esenciales, por sí solo no es una prueba suficiente para acreditar la falta de liquidez o la imposibilidad en el pago de un tributo o pedir la exhibición de multas o intereses. Esto tiene que estar perfectamente acreditado. No puedo invocar solamente a la pandemia o a todos los decretos que se han dictado en estos últimos tiempos como eximientes de responsabilidad en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entonces, visto los dos panoramas, por un lado, la judicialización y por otro lado, la vía administrativa, donde uno decide no judicializar, pero tampoco pagar el tributo, y no porque no quiera, no porque haya una rebelión fiscal, sino simplemente porque no puede, y hoy estamos realmente en una circunstancia extraordinaria, tenemos que ver cómo llegar fuertes al día D. Y el día D no es otro que el momento de la presentación de la declaración jurada o el momento de la deducción de la cautelar, como hablamos, o ya más grave, el momento de la inspección, cuando la FIP, pasado todo esto dentro de un tiempo, o los organismos tributarios provinciales, vienen, te tocan la puerta al contribuyente y inician un procedimiento de determinación de oficio. Vimos que las presentaciones de declaración juradas, aún en tiempo y forma, no son suficientes. Demuestran buena fe, demuestran diligencia, demuestran colaboración. Pero la propuesta que hacemos es que tenemos que ir un paso más allá, anticipadamente. Y esto es activar el compliance tributario. El compliance ha sido definido de muchas maneras por muchos autores, pero me parece particularmente interesante por lo sintético y lo profundo la definición que realiza el doctor Haddad en su libro Introducción al Compliance Tributario, en donde dice que el compliance implica generar programas, protocolos y normas internas para poder constituir pruebas frente a determinadas situaciones. Bueno, acá muchos van a plantear el hecho de que generar programas, protocolos y normas internas tiene hoy un doble inconveniente. Primero que no hay tiempo, la pandemia, la crisis, la emergencia nos supera. Y segundo que implica un costo. Toda implementación de un nuevo protocolo, de un nuevo sistema, es un costo más que tiene que asumir el contribuyente, el empresario, el emprendedor. A beneficio, por supuesto, pero un costo que posiblemente hoy no pueda afrontar. Igualmente tenemos una solución, y es, sin generar esos protocolos, hoy ir preconstituyendo prueba. ¿Y qué implica esta preconstitución de prueba? Es ir sacando una foto de todos los hechos importantes, trascendentes que se van produciendo en la vida diaria del contribuyente. Por ejemplo, si tengo un proveedor, cómo investigué a ese proveedor, cómo llegué a saber que ese proveedor es fidedigno, cuál es la mercadería, cuál es el servicio que me proveyó justamente esta persona, qué análisis hice para contratar con él, cómo fueron los pagos, cómo fue la cadena de pagos, cómo fue la contratación. Si tengo cuentas en el banco que están en rojo, bueno, dejar acreditado en el momento en que la cuenta está en descubierto. Esto es muy fácil de hacer con un escribano. Se puede ingresar a la cuenta del banco, ir dejando asentados los pasos para ingresar y dejar asentado cómo se encontraba la cuenta al día del vencimiento del pago del impuesto. Falta de liquidez, cuentas en rojo, descubierto. Hay muchas formas de dejar prueba, pero para esto necesitamos la creatividad del asesor tributario. Asesor que no solamente está en manos de contadores y abogados, sino que hoy también está en manos de los técnicos informáticos, que hoy está todo digitalizado y hoy más que nunca, a lo largo de esta emergencia, nos hemos digitalizado mucho más todavía, y eso es un arma de doble filo porque va dejando trazabilidad en todo lo que vamos haciendo, en todos los pagos que vamos haciendo y en todos los pagos que vamos recibiendo. Y bueno, si somos ordenados, si tenemos una cierta técnica, esa trazabilidad la podemos ir dejando asentada. Y el día de mañana, cuando tengamos una determinación de oficio, vamos a tener ya la prueba preconstituida para presentarla.
Esa prueba, hay que decir la verdad también, en una determinación de oficio generalmente o no es atendida por el fisco o, no, o dice que es inconducente. Igualmente la tenemos que tener y la tenemos que ofrecer, porque si el camino sigue y después de haber litigado administrativamente con el fisco, se litiga judicialmente, ya no tenemos la oportunidad de producir prueba ni de ofrecer prueba que pudimos haber ofrecido antes. Sí la nueva prueba, pero ese es otro cantar, eso se trata de otro tipo de prueba. No se va a producir nueva prueba, pero sí vamos a poder producir aquella que el fisco no nos dejó producir en sede administrativa. Entonces es muy importante, por eso mismo insisto, ir generando en tiempo real la prueba. Y ojalá que el día de mañana no se necesite, ojalá que ese día de esa inspección, esa determinación de oficio no llegue porque hicimos las cosas razonablemente bien o como se esperaba en tiempos de emergencia. Pero si se necesita, es muy importante que la tengamos en tiempo y forma. Vimos lo que le pasó a Broni, que se pudo haber resuelto mucho antes el levantamiento del embargo y no se hizo porque no tenía la prueba en ese momento y con un exceso de buena voluntad o de criterio de la Cámara se mandó a analizar todo de nuevo a primera instancia. Esto me hace acordar a un caso que tuvimos acá en el estudio, que fue bastante interesante y sin darnos cuenta estuvimos haciendo compliance. En el 2014 tuvimos un cliente que tiene una actividad estacional en donde tiene empleados registrados, una determinada cantidad de empleados registrados durante todo el año y después en una determinada parte del año necesita realizar más contrataciones, contrata más empleados. Al mismo tiempo, había generado una deuda importante con el fisco y en ese momento habían salido unos planes de pago bastante beneficiosos en cuanto a los intereses y las cuotas que otorgaban, pero una de las causales de caducidad del plan de pago era que no se podía reducir las personas contratadas. Por lo tanto, los 931 que se presentaban de un periodo al otro no podían estar en menos. Y no decía nada más la norma. Con lo cual vemos como en una norma que tenía cierta irrazonabilidad y atamos con el principio que mencionamos, al comienzo de esta charla. ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo el contribuyente, el cliente? Bueno, con buen criterio nos consultó, nos dijo, miren, hemos accedido a 2 planes de pago por un monto importante y tenemos esta norma. La analizamos y le dijimos, sí, está muy bien que nos hayas advertido. Le sugerimos 3 cuestiones. Primero que si se producía una disminución en la nómina de empleados, eso debía quedar fehacientemente asentado el día y en lo posible el motivo, que no pasa siempre, debería ser lo normal, pero no pasa siempre, no todos los empleados cuando renuncian mandan una carta de documento, muchas veces desaparecen, no vuelven, consiguieron un mejor trabajo y no se sabe más de ese empleado. Le sugerimos además que por cada empleado que se disminuya, si no lograba contratar a alguien, repartiera las horas de ese empleado entre los restantes empleados. Por ejemplo, si se lleva un empleado de 8 horas, las 8 horas esas las distribuya entre los restantes empleados mediante acuerdos particulares, que eso quede asentado que un empleado determinado iba a hacer 2 o 4 horas extra en función del trabajo que había dejado de hacer un empleado que había renunciado o que había sido despedido con justa causa. Y por último, le sugerimos que publique en los diarios de mayor tirada en la provincia la búsqueda de empleados para cubrir ese puesto. Bueno, afortunadamente el cliente nos consultó y nos atendió a nuestro asesoramiento porque tuvo una baja de 3 empleados que renunciaron. Activó este procedimiento que le dijimos, logró contratar a 2 empleados, pero hubo un tercer empleado que no lo pudo contratar y los formularios 931 fueron presentados con un empleado menos de un periodo al otro. Lógicamente, se produjo la caducidad del plan de pago, sin notificación, sin aviso, como es de estilo por parte del fisco, pero tuvo una particularidad más que nos jugó a favor, es que antes de la caducidad, el fisco cobró la cuota correspondiente a ese mes y luego declaró la caducidad y todos sabemos, luego de la caducidad no pasa más de 48 horas que se produce la ejecución fiscal de la que hablábamos anteriormente.
Ante esta situación tuvimos que presentarnos en la FIP, pedir que se suspenda, no contestaron y recién ahí se habilita la vía para poder ir a la justicia y solicitar una medida cautelar. ¿Qué pedimos? Pedimos en concreto dos cosas. Primero, que una medida de no innovar, o sea que la FIP no pueda realizar la ejecución fiscal. Y segundo, que se rehabilite el plan de pago porque la disminución en la nómina de empleados no era culpa del contribuyente y el contribuyente además había hecho todo lo posible para restituir el mismo número de los empleados respecto de la nómina anterior, lo cual demostraba a simple vista la irrazonabilidad de esta norma de caducidad del plan de pago. Afortunadamente, el caso fue positivo, el juez atendió, prohibió la ejecución fiscal, se rehabilitó y el contribuyente pudo seguir cumpliendo con las cuotas que le quedaban para el plan de pago. Y ahí lo que decía al principio, ¿qué pasó? Activamos inconscientemente el compliance. Le dijimos, vamos ya generando prueba o vamos ya generando un procedimiento por si llegara a pasar una determinada situación. Y esto pasa a menudo y pasa generalmente, por ejemplo, con los proveedores. Cuando vienen y se impugnan proveedores apócrifos y el contribuyente, el cliente, viene y dice, mire, el proveedor existe, el quit era válido, no estaba en la base APOC, el servicio fue prestado, lo puedo acreditar inclusive con testigos, pero nada de eso fue realizado de una manera sistemática. No se fue dejando constancia de tal día, entré a la página de la FIP, me metí en la base APOC y vi que tal contribuyente no tenía el quit inhabilitado, no estaba en la base APOC o la circunstancia que se hubiera producido. Si eso se hubiera hecho, difícilmente el fisco pudiera avanzar e impugnar un contribuyente. Y si lo hiciera, difícilmente eso sea atendido luego en la justicia. Entonces, bueno, eso es un poquito lo que quería comentar respecto a la importancia del compliance, porque remarcando lo que dije durante la charla, el solo hecho de la emergencia, el solo hecho de que estemos en una de las más voraces de las emergencias que hemos vivido en los últimos tiempos, no nos habilita al no pago de impuestos y por supuesto no nos habilita a la no presentación de las declaraciones juradas. Cualquier decisión que vayamos a tomar al respecto tiene que venir siempre respaldada y acompañada con la documentación que demuestre por qué tomé esa resolución. Si no, vamos a estar sujetos a sanciones desde formales hasta sanciones que pueden ser de índole penal, de acuerdo al monto del impuesto dejado de ingresar. Bueno, eso es un poco, Fede, de todo lo que tenía para comentar. Gracias, Juan Espero Cruz. no haberlos aburrido mucho. No, muy Y claro, muy claro. Ahora, bueno, está el chat habilitado por si quieren hacer preguntas. Les comento a los que están viendo en Facebook también que se está transmitiendo, que las pueden hacer ahí comentando y yo se las transmito a Juan Cruz. dale, excelente. Tenemos un ratito para que los que quieran hacer preguntas las hagan. Ahí, si querés mostrar tus datos y decilos, ¿eh? Perfecto. Ahí, mira, me fui. No sé qué toqué y me fui al principio. Bueno, para el que quiera, acá al final están los datos míos, los datos del estudio. Hay un material de apoyo que donde están los fallos que cité, están los slides que hemos pasado, está también el último informe de la IARAF, en donde tenemos cita jurisprudencia que es muy buena, doctrina que es muy buena, y donde tenemos el récord de impuestos del que hablaba que venimos superando año a año. Hay un análisis muy importante, eso también está acompañado. Y hay dos artículos de doctrina que están publicados en Microjuris, pero bueno, los acompañamos en PDF. Sí, si quieren nos pueden, acá en Facebook les avisamos también, si quieren material complementario que está mencionando, nos pueden escribir a socios.ar@microjuris.com, así se los compartimos. Acá en el chat, Ana Verónica Pampín dice excelente exposición, muchas gracias. Y acá hay unas preguntas, ¿vos las podés leer o querés que te las lea? Dale, sí, no, ahí las tengo, ahí las tengo. Bueno, muchas gracias.
Acá tengo Juan Hipólito Allende. ¿Dónde se puede encontrar el material complementario? Bueno, ahí lo dijo el Fede. Ah, Bueno, ahí no, más que nada saludos, no hay muchas preguntas. no, Eh, pensé que era una pregunta. El material sí, 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 hay complementario uno que nos está envían un entrando. mail a socios.ar@microjuris.com y se los enviamos. Ahí creo que hay alguna pregunta, Fede. Dale. Carlos dice, como es difícil prever situaciones como las que estamos viviendo, la recomendación profesional sería tener el recaudo de conducirse normalmente, recabando pruebas de situaciones como las que se describieron. Sí, exactamente, creo que estás, no sé si afirmando o coincidiendo con lo que venía diciendo, que obviamente no lo digo yo, sino que lo dicen los maestros del derecho tributario, y en este caso lo cito bastante al doctor Haddad, que ha sido el que en el libro que mencioné hace una adaptación del compliance a el derecho tributario. Y es uno, no sé, muchas veces dice no, o generalmente los contadores dicen, sí, no, que yo voy y presento la multinota, pero ahora la multinota es digital y no se puede incorporar más que lo que uno tiene que decir. La multinota es digital, estamos de acuerdo, hay que presentarla, hay que manifestar todo lo que uno crea en la multinota, pero nada prohíbe, ningún procedimiento, y no lo podría prohibir, que yo, además de la multinota, presente un escrito con documentación o mencionando que tengo cierta documentación a disposición del fisco o que tal documentación se encuentra en determinado lugar, y presentar además un escrito en donde yo puedo ampliar y decir lo que se me ocurra. Posiblemente, como dije antes, no sea atendido por el fisco, o ni siquiera sea resuelto, pero eso nos va a servir para una instancia judicial. Lo que no se diga en sede administrativa no puede después ser mencionado en sede judicial, porque ya estamos rompiendo el principio de congruencia, salvo que tengamos prueba nueva que apareció luego. En ese caso sí. Bueno, gracias Juan Cruz por la explicación. A ver, damos un ratito más, ¿te parece? Sí, Me estoy totalmente. fijando en Facebook. En Facebook también te mandan agradecimientos. Excelente charla, pero por ahora no veo preguntas. A ver, quedó muy claro, parece. Bueno, me alegro, me alegro. No sé, no había puesto el reloj y se colgó, pero bueno, creo que hicimos Sí, sí, una sí, sí. hora clavado. Casi una Estamos, hora. estamos bien con el tiempo, por lo menos. Sí, sí, sí. Ahí Carlos te puso perfecto, muchas gracias. Excelente. Bueno, gracias Carlos, gracias a vos. ¿Queda alguna exposición más, Fede, en el día o...? Acá hay una pregunta, ¿eh? Mira, Juan Hipólito Allende. Para habilitar la feria extraordinaria, ¿puede hacerse mediante amparo? No, porque el amparo es una cuestión de fondo que se va a tratar. Uno, para deducir un amparo durante feria judicial, tendría que hacer las dos cuestiones. Primero, pedir la habilitación de feria. Se hace todo en una misma presentación, lógicamente. En la misma presentación yo lo que hago es pido, habilíteme la feria, porque el pedido de fondo que voy a realizar amerita un tratamiento urgente. No puedo esperar a que pasen los 15 días o a que pase la pandemia o a que pase el hecho que haya sido que produjo la feria. Y una vez que me habilite, necesito que me trate este amparo. Es una pregunta que está buena, pero es una situación media similar, la del pedido de la habilitación a la del amparo. Pero el amparo no es para habilitar la feria. El amparo trata una cuestión de fondo. Acá Lorena Aranda dice, en Mendoza ya está reanudada la actividad judicial, exactamente, a nivel provincial y federal. Y a nivel federal está habilitada prácticamente en toda la Argentina, menos, como mencioné, en la zona del AMBA. Ahí sigue habiendo feria judicial, que también es media parcial porque hay algunos plazos que corren, otros que no. Hay que ser muy cuidadoso si uno tuviera algo en este momento, por ejemplo, en casación, puede ser alguna causa penal tributaria, o si la tuviera en la corte, pero el resto está todo paralizado. Eh, Pedro Enrique Agazarian, ¿cómo imagina el cumplimiento impositivo post pandemia
imagina leyes especiales. Bueno, está buena la pregunta, pero sí, hay que hacer un poco de futurología. Y en materia impositiva, todos los días tenemos muchas resoluciones y decisiones administrativas, muchas que escapan al principio de legalidad y que son inconstitucionales, y de hecho muchos impuestos que nacieron temporarios por situaciones de emergencia, los tenemos hace más de 50 años, con lo cual imaginar el sistema impositivo post pandemia es realmente algo muy difícil de hacer. Sí puedo mencionar hechos concretos, que es, por ejemplo, la reducción en la recaudación de IVA, de ingresos brutos en las provincias. Había una baja en la recaudación importantísima y por lo tanto la reactivación va a ser difícil. Y acá está la dicotomía de si más impuestos, más moratoria o menos impuestos y mayor cumplimiento. Esto es conocido como la curva de Laffer, en donde se sabe que a mayor presión tributaria hay mayor evasión y a menor presión tributaria hay mayor cumplimiento. Pero lo cierto es que, así como en tiempo de emergencia uno no puede pagar impuestos o prioriza otras cuestiones, el Estado necesita recaudar más que nunca, porque es cuando más necesitamos también del Estado. Después que el Estado nos devuelva bien o mal, ya es un tema que es político y no impositivo. Bueno, gracias Juan Cruz. Me estabas preguntando por los cursos, de paso aprovecho para comentar que tenemos la semana que viene. El lunes 6 de julio a las 17 vamos a tener una exposición sobre suspensiones concertadas en el marco del artículo 23 bis de la Ley de Contrato de Trabajo con Osvaldo Madaloni. Vamos a estar enviando los datos para inscribirse. Y también el martes 7 de julio a las 11 a.m., Salud Digital, Perspectiva Jurídica, Telemedicina, Robótica e Inteligencia Artificial aplicadas a la salud. Es otra charla que vamos a estar dando con la doctora Sandra Wiersba y Cecilia Danese. Así que bueno, van a tener los datos ahí para poder inscribirse a estas nuevas charlas que implementamos. Buenísimo, mira, y hay otra pregunta de Juan Hipólito. Dice, para que permitan la habilitación de feria, entonces debería justificar la urgencia y el peligro en la demora. ¿Con esos dos bastaría? Sí, lo primero que hay que hacer es acudir al código procesal respectivo. Pero esos son los principios genéricos para pedir una habilitación de feria, en donde yo no puedo esperar a que se rehabilite la feria. Y eso es justamente con lo que vos estás mencionando acá, ¿no es cierto? Urgencia y peligro en la demora. Si un derecho que es muy similar también, no sé si fuiste vos o alguien que habló del amparo, es muy similar también a ciertos requisitos que pide el amparo. Necesito que sea atendido en este momento. Y generalmente uno pide la habilitación de feria no con amparo, sino para deducir un amparo. Bueno, eso sería todo. Ya llegamos a la hora. Juan Cruz, Bueno, excelente. de nuevo por la exposición y todo muy, muy dedicado. Bueno, Fede, muchas gracias a vos también. Saludos para todo el equipo de Microjuris por este espacio, por este tiempo, por la paciencia y a todos los que se conectaron y a los que mantuvieron hasta el final también. Muchas gracias. Esperemos encontrarnos dentro de pronto.